Bueno, estamos estudiando el capítulo 9 de Romanos y siempre conviene hacer un pequeño repaso para ubicarnos en el tema. Acordémonos que Pablo terminó la exposición de la justificación por medio de la fe en el capítulo 8 y recordamos la manera en que termina ese capítulo, donde dice que somos más que vencedores por medio de Cristo, que nada nos puede separar del amor de Dios, que todas las cosas ayudan a bien. Bueno, este final maravilloso deja lugar a que Pablo pudiera comenzar con la parte práctica de la carta. ¿Qué hacemos con todo eso que aprendimos? Pero no lo hace todavía, sino que abre como una especie de paréntesis que ocupan los capítulos 9, 10 y 11, que van a contestar una pregunta crucial. Porque si es como dice Pablo en el capítulo 8, que nada nos puede separar del amor de Dios, absolutamente nada, y dice que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué pasó con Israel? Israel es mencionado como el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, de la promesa. Pablo muestra también en el capítulo 9 los beneficios que tenía Israel. ¿Y qué pasó? Fue desechado Israel. Entonces, todo lo que Dios prometió falló. Y la palabra de Dios entonces no se cumplió. ¿Qué garantías tenemos nosotros? Si eso ocurrió con Israel, ¿qué garantía tenemos nosotros de que algo no nos separe de su amor? Y en el versículo 6, Pablo deja bien claro, él le va a exponer, como dije, los capítulos 9, 10 y 11, todo este tema, pero en el versículo 6 de este capítulo, él dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y ahí está la clave. No es que en algún momento Dios prometió que todo Israel sería salvo, todo Israel según la carne, todos los descendientes de Abraham serían salvos, como interpretaban los judíos en esa época. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham, ellos eran el pueblo del pacto y que su salvación estaba asegurada. Y que, bueno, que ellos lo que contribuían a su salvación era por medio del cumplimiento de la ley. Pero no es así. Y Pablo dice, el problema es que no entendieron. El problema es que no todos los israelitas son israelitas. Ahí está la clave. Son solo israelitas los que Dios ha elegido. Y él explica, esto siempre fue así. Fíjense cómo de los hijos de Abraham, de todos los hijos de Abraham, porque Abraham no solamente tuvo a Ismael y a Isaac, sino que también tuvo hijos con Cetura. De todos los hijos de Abraham, el único que recibe la bendición de Dios es el hijo de la promesa. Dios había prometido a Abraham que Sara iba a tener un hijo y que de su descendencia iba a venir la bendición para toda la familia de la tierra. Pero uno puede decir, bueno, acá está bastante claro. Pero entonces pone el ejemplo de los hijos de Isaac. Ahí tenemos a Jacob y a Esaú, que eran mellizos, fueron engendrados a la vez. Y deja bien claro
que aún estando en el vientre de la madre todavía no habían hecho ni bien ni mal y ya Dios había escogido al menor y no al mayor. Entonces no es, dice, por el que corre, ni por el que quiere, sino por Dios que tiene misericordia. Es misericordia de Dios. Y Dios tiene todo el derecho de hacer misericordia con quien quiere. Porque si no fuera así, si la misericordia fuera una obligación, entonces no sería misericordia. Sería la paga de una deuda. Si Dios estaría obligado a tener misericordia como tendemos a creer, entonces bueno, Dios no es soberano. Dios está bajo obligación, lo que es un sinsentido. Dios es Dios y Dios es soberano. Entonces dice el Señor: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y Pablo pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. No hay injusticia, porque Dios tiene el derecho. Y dice, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Malentendemos la misericordia. Malentendemos la misericordia. Y lo llevamos a un plano muy natural. Nosotros pensamos que, bueno, un padre no puede hacer diferencia entre sus hijos, un padre natural. Pero Dios es Dios, no es un padre natural. Y Él nunca va a aplicar injusticia a nadie. Él es Dios justo y va a hacer justicia. Pero con el que quiere, tiene misericordia. Y con el que no quiere, tiene justicia. Ese es el tema. Así que dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Entonces, bueno, ya vimos que Dios elige a quien quiere. Ahora, ¿qué ocurre con los que no elige? ¿Qué ocurre con los que deja que se pierden? Dice: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Qué pasa con, los que son como Esaú? Y dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La Nueva Versión Internacional traduce: no depende del deseo o del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. La palabra de Dios para todo traduce: así que Dios decide de quién va a tener compasión. Su decisión no depende de lo que la gente quiera o trate de hacer. Entonces, Dios es Dios y Él escoge a quien va a dar misericordia. No hay obligación en Él. No podemos decir, como da misericordia a uno, tiene que dar misericordia a otro. Él es Dios y no debe nada a nadie. Porque la Escritura dice a Faraón, va a tener el ejemplo de Faraón, que justamente es un ejemplo muy claro, porque leemos que en varias ocasiones dice que Dios le endureció el corazón. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Bueno, evidentemente Dios no tuvo misericordia con Faraón. Faraón no era un escogido de Dios. En Éxodo 9:16 leemos: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Este es el texto que Pablo está citando. Y el contexto de ese texto es que
que Dios va a enviar la séptima plaga, ¿no? Vamos a leer la versión Dios habla hoy, ese versículo y el anterior. El versículo que acabo de leer, que Pablo cita, 9:16 de Éxodo, voy a empezar por el 15, 9:15. Y escuchen cómo dice: yo podría haberte mostrado mi poder castigándote a ti y a tu pueblo con una plaga, y ya habrías desaparecido de la tierra. Él es Dios, y Él podría haber hecho desaparecer a Faraón y a su pueblo antes de enviar las plagas. Acá en este caso la séptima plaga. Podría haberlo hecho. Faraón se lo merecía. Podría haberlo hecho. Y el versículo 16 dice: pero te he dejado vivir para que veas mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. La Reina Valera traduce: yo te he puesto. Y podríamos pensar, según esa traducción, que lo que está diciendo es: bueno, yo hice a Faraón para usarlo como una especie de marioneta. Yo le endurezco el corazón, o sea, mando a Moisés, le endurezco el corazón y hago... Pero no dice eso la otra versión. O sea, lo que está diciendo es que yo te he puesto, significa te he dejado vivir. Lo que significa acá, lo que quiere decir es que Dios podría haber destruido a Faraón, pero eligió no hacerlo. Podría haber mostrado su poder y podría haber mostrado su justicia destruyéndolo. Podría haberlo hecho, pero prefirió no hacerlo. Lo deja vivir. ¿Para qué? Para darme a conocer en toda la tierra, para que la fama de Dios sea conocida en toda la tierra. ¿Se entiende? Entonces, en vez de barrer a Faraón, tiene paciencia, que después va a hablar de eso. Tiene paciencia con él, conforme a su propósito. Tiene paciencia con él porque va a usar a Faraón para que su nombre sea conocido en toda la tierra. Y de hecho eso ocurrió. Si leemos, por ejemplo, Deuteronomio 6:22, dice: Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Si Dios le hubiera barrido a Faraón directamente, todos esos milagros y todas esas cosas no hubieran ocurrido y su nombre no hubiera sido el nombre de Israel, no hubiera sido conocido. Deuteronomio 7:18 dice: no tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así harás Jehová tu Dios con todos los pueblos en cuya presencia tú te mires. Hizo estas cosas con Faraón para que el mundo conozca el poder de Dios. Amén. Salmo 135:9 dice: envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos tus siervos. Entonces, Dios no es que usó a Faraón como un autómata. Lo levanta y lo pone ahí para que, haga. No. Él usa a Faraón y lo mata todavía, que podría haberlo hecho, pero no lo mata, para usarlo como un instrumento para que su nombre sea conocido. ¿Se entiende? Sí. De manera, dice Pablo, que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ahora tenemos que entender que Faraón ya tenía el corazón endurecido, porque eso es lo que dice la Escritura. Si vos lees el libro de Éxodo, vas a ver que en ocasiones dice que Faraón endureció su corazón, y en ocasiones dice que Dios le endureció el corazón. Faraón era un enemigo de Dios antes de que Dios le endurezca el corazón. Él ya tenía el corazón endurecido, pero con la palabra de Dios tiene dos formas de actuar.
la palabra de Dios o provoca arrepentimiento o provoca endurecimiento. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando vos hablás la palabra de Dios, cuando vos predicás el Evangelio, a la mayoría de la gente se le endurece el corazón. Es así. Pablo dice, para el Evangelio, para los judíos es tropezadero, para los gentiles es una locura, una estupidez. Se les endurece el corazón. Entonces, el corazón de Faraón estaba endurecido y ante la chicana de Moisés, enviado por Dios, su corazón se endurecía aún más. Entonces, dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y le cambia el corazón por un corazón nuevo, y del que quiere endurecer, endurece. Dios tiene el poder. Ahora, esta afirmación es fuerte. Que Él diga que el que quiera endurecer, endurece, bueno, provoca preguntas. Y Pablo lo sabía y las va a responder. Así que vamos a continuar leyendo lo que dice Pablo. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habíamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Bueno, entonces, ante esta afirmación del apóstol, que dice que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece, surge esta pregunta, pero me dirás, dice Pablo, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido la voluntad, ha resistido su voluntad? Si Dios le endureció el corazón a Faraón, entonces, ¿Faraón era responsable? Si Dios es el que es soberano y Él elige, todo está bajo su dominio, entonces, ¿por qué nos echa la culpa? ¿Qué culpa tenemos? Si Él es completamente soberano. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que Pablo formula. Y él formula estas preguntas porque él sabía que lo que él está enseñando lleva a estas preguntas. Y seguramente en cada lugar que él enseñaba estas cosas le preguntaban lo mismo. Entonces dice, pero me dirás. Él sabía que se le iban a preguntar, pero me dirás. ¿Por qué pues sin culpa? ¿Por qué echa la culpa? Mirá la palabra de Dios para todos, dice así.
Así que si alguno me preguntara, si nadie puede resistirse a lo que Dios quiere, ¿por qué entonces Dios nos echa la culpa? ¿Está clara la pregunta? ¿Qué culpa tenemos nosotros? Dios elige. Y esta pregunta justamente se enfoca en lo que muchas veces hablamos, que la Escritura muestra siempre una tensión entre la soberanía de Dios y la voluntad humana. Eso es algo que siempre está ahí. Y que es algo que, bueno, no solamente no resulta fácil de entender, sino que probablemente nunca lo entendamos de manera completa, a no ser cuando estemos allá. Pero la realidad es que Dios es soberano y el hombre es responsable. Te voy a dar algún ejemplo. Lucas 22, 22. Habla nada más ni nada menos que de Judas. Mirá lo que dice. Lucas 22, 22. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Es un versículo súper claro. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. O sea, está determinado que el Señor sea traicionado por Judas. Pero hay de aquel por quien es entregado. Judas es responsable, completamente responsable de la elección. Pero ya estaba determinado. Hay una tensión clara acá. Está la voluntad de Dios, está determinado. Pero hay, dice el Señor, de aquel por quien es entregado. La voluntad, la responsabilidad clara es de Judas. En Deuteronomio 29, 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Tenemos la responsabilidad de cumplir. Tenemos responsabilidad. No tenemos responsabilidad con lo que Dios nos ha revelado, pero sí tenemos responsabilidad con lo que Él reveló. Él tiene un propósito, Él tiene un plan, Él es soberano y todo se cumple. Y nosotros, que estamos dentro de ese plan, somos completamente responsables de nuestra acción. Ahora, Pablo hace esta pregunta. Seguramente vos me vas a preguntar ahora por qué Dios nos inculpa, dice Pablo. Después de que yo dije que Dios tiene misericordia del que quiere. Y lo que esperamos es que en el siguiente versículo Pablo empiece a explicar esto que te acabo de decir recién. Él empieza a explicar, bueno, lo que pasa es que hay una tensión entre la voluntad de Dios, la responsabilidad humana. No, Pablo no hace eso. Mirá lo que hace Pablo. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? En vez de responder Pablo a esa pregunta, te dice, ¿quién sos vos para preguntar eso? O sea, Pablo se enoja, porque esa pregunta revela nuestra condición, nuestra rebeldía. Esa pregunta es la que yo creo que todos nos hemos hecho, yo por lo menos, cuando empecé a estudiar esta doctrina. Es una pregunta que surge siempre. ¿Por qué nos echa la culpa? O sea, estamos enjuiciando a Dios. Pará. Estamos haciendo lo que hizo Adán. ¿Viste? Cuando Dios lo llamó a Adán, después de que había hecho la macana, ¿qué hiciste? Le dice Adán. Es Dios a Adán. Y no es mi culpa, es tuya la culpa, le dice. Porque vos me diste la mujer esta.
¿No es así? Entonces el hombre, en vez de decir, wow, es Dios y Él decide, nos enfrentamos a Dios y decir, ¿por qué entonces nos echa la culpa a nosotros? Y Pablo dice, esa actitud revela nuestro orgullo, revela nuestra soberbia. Y pone el ejemplo del alfarero. O sea, imagínate que está el alfarero con la montaña de barro y el barro le dice, ¿por qué me has hecho así? ¿Vos te imaginás que eso puede pasar? No puede pasar. No puede el barro enjuiciar al alfarero. Bueno, menos puede pasar que nosotros podamos enjuiciar a Dios. Fíjate, Isaías, dice Isaías 29:16, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Isaías 45:9 dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro el que lo labra, qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Isaías 64:8 dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y Pablo ahora pregunta, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea, tenemos al alfarero, tenemos una montaña de arcilla, y él tiene la facultad de agarrar de esa arcilla y hacer, bueno, un plato para comer, y agarrar de esa misma arcilla y hacer un recipiente, una escupidera, por ejemplo, ¿cómo se llama? Una pelera. ¿Puede hacerlo con la misma barro? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Tiene la potestad? Sí. Sí. Tiene la potestad. Ahora, dice, la diosa hablaba, y cuando habla de vaso de honra o de deshonra, la diosa hablaba y dice, para uso especial, otra para uso común. La Nueva Traducción Viviente dice, una vasija de adorno y otra para arrojar basura. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que, así como el alfarero tiene la facultad de agarrar del mismo barro y hacer un vaso de honra y otro de deshonra, hacer un vaso para tomar agua y un vaso para escupir, Dios también tiene esa facultad. ¿Cuál es el barro que usa Dios? El ser humano, la humanidad entera. La humanidad entera, y es algo que Pablo explicó con mucho detalle en los primeros capítulos, la humanidad entera está bajo pecado. Todos están bajo pecado. Dice que no hay un solo justo. Todos están bajo condenación. Dios tiene la facultad de agarrar de esa masa y tomar algunos como vasos de honra y dejar a los otros. ¿Tiene facultad para hacer eso? Sí. Porque es Dios. O sea, todos se pierden y Él tiene la gracia, la misericordia de tomar algunos para salvación. Eso no es injusticia. Eso es misericordia. ¿Y qué dice Pablo? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Te voy a leer la Biblia de las Américas, que es una traducción parecida a la Reina Valera, pero mucho más fiel. Dice, ¿y qué si Dios, aunque esté dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para el La Nueva Traducción Viviente dice, de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder,
Él es paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo que está diciendo Pablo acá es que en vez de enjuiciar a Dios, tendríamos que apreciar su paciencia. O sea, Dios tiene misericordia con algunos, y con aquellos que son vasos de destrucción tiene paciencia, mucha paciencia. Él tiene el poder, así como lo tuvo con Faraón, tiene el poder de destruirlos ahora, pero no lo hace. Les tiene paciencia. Éxodo 34:6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Él es paciente con los que se pierden, es tardo para la ira. Salmo 86:15: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y escuchá lo que dice Ezequiel 18:23: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová del Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? O sea, ¿te das cuenta que el que se aparta de los caminos de Dios es completamente responsable? Dios no hace que él sea impío. El impío se aparta solo. Y si el impío se volviera de sus caminos, dice, no quiero yo la vida. ¿De quién es la responsabilidad? Ahora, hay una parábola donde el Señor Jesús muestra esa paciencia. Lucas 13:6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para quién utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Dios es lento para cortar, para condenar. Es lento. El hombre se encamina solo a la destrucción, no porque no tenga oportunidad de arrepentirse. No tiene ningún órgano, alguna discapacidad física que le impida arrepentirse. Y tiene la oportunidad, hasta que suena la última trompeta, de arrepentirse. Pero, como dice Apocalipsis, creo que 16, no se arrepienten. Fíjate que dice vasos, como dice, vasos preparados para la destrucción. Vasos preparados para la destrucción. No dice que Dios los preparó para la destrucción. No lo dice, y en el original queda más claro. Los que se preparan para la destrucción son los mismos vasos. Ellos van a su destrucción. Bueno, me acuerdo, Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mirá 1 Tesalonicenses 2:14, un ejemplo de la paciencia de Dios. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados,
pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Dios podría barrerlos, podría destruirlos, porque interrumpen la obra, pero como Dios está al control, en realidad Dios usa eso también. Pero podría barrerlos, sí, no lo hace, tiene paciencia con ellos. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio. Le vas juntando vos la ira. Bueno, leíamos Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, porque Pablo está diciendo que Dios se los reveló, se reveló a todos por medio de la creación. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Quién lo hizo? El hombre responsable. Y para hacer notorias, dice Pablo, las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Y vos fíjate acá el contraste. Los vasos de destrucción se prepararon solos, pero los vasos de misericordia los preparó él. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Entonces, vos fíjate cómo Dios, y queda bien claro con Faraón, cómo él trató con paciencia a Faraón, y Dios derramó sobre los suyos las riquezas de su gloria. Si Dios hubiera destruido inmediatamente a Faraón, no hubiera quedado claro el favor de Dios sobre el pueblo, sobre su pueblo. Y mirá cómo las plagas no fueron 2 plagas. ¿Cuántas plagas fueron? 10. 10 plagas. Mirá si tenía el corazón endurecido. Él veía las cosas como sucedían. Y en vez de arrepentirse, cada vez su corazón estaba más duro. Éxodo 9:4 dice, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo, diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, más el ganado de los hijos de Israel no murió uno. Las riquezas de la gloria, de la misericordia de Dios se derraman sobre su pueblo. El versículo 25 dice, aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Y así lo vemos en cada uno de las plagas. Entonces, el Señor muestra las riquezas de su gloria. ¿Qué son las riquezas de su gloria? Son los atributos de Él. Él muestra su misericordia, su gracia, su bondad, su paciencia. Su justicia. Él preparó de antemano, dice, los vasos de misericordia para su gloria. Y en Efesios 2:10 leemos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Bueno, a estos vasos de misericordia, dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, ¿quiénes son los vasos de misericordia? Nosotros.
un remanente de los judíos y algunos de los gentiles, aquellos a que Dios ha escogido. De esos dos pueblos hizo uno. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y Él dice, nos ha llamado, esto es a nosotros, nos ha llamado, a los que antes conoció, a estos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ya que llamó, a estos también glorificó. Nos ha llamado con ese llamamiento irresistible. Nos ha dado convicción de pecado, arrepentimiento y fe. Él lo hizo. Y Pablo siempre cita la Escritura. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Pablo cita a Oseas para ejemplificar lo que ocurrió con los gentiles. ¿Ustedes leyeron el libro de Oseas? Oseas se casa con una mujer, Gomer, ¿no? Sí. Gomer, que era una prostituta. Ya enseguida fornicó, tuvo relaciones con otros hombres fuera del matrimonio y tuvo 3 hijos de fornicación. Los 2 menores recibieron el nombre, uno Lo-Ruama y el otro Lo-Amni. Lo-Ruama significa no mi amado, no es mi amado. Y Lo-Amni, no mi pueblo, no es mi pueblo. Así le puso entonces como nombre a estos hijos. Pero Dios le mandó a Oseas que reciba de nuevo a su esposa. Entonces Oseas la busca y la vuelve a traer a su casa, se casa nuevamente y la coloca en lugar en el mismo lugar de privilegio con el que había estado antes, con todos los honores de la esposa. Y sus hijos, que eran los no amados, que no eran mi pueblo, ahora pasan a ser pueblo mío, y el que no era no mi amado, mi amado. Así pasó con los gentiles. Los gentiles no eran el pueblo de Dios, no eran los amados, pero Dios los adopta y pasan a ser pueblo mío y mi amado. Dice, serán llamados hijos del Dios viviente. Ahora, también cita el Antiguo Testamento para hablar de la situación de Israel. Pablo habría dicho que no todos los judíos, todos los israelitas son israelitas. Entonces acá cita a Isaías. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Pablo está citando Isaías 10, donde, vemos que en ese contexto de Isaías 10, vemos que el pueblo de Israel estaba gozando de un cierto periodo de prosperidad. Y como siempre ocurre, cuando hay prosperidad, cuando hay paz, el pueblo se olvida de Dios. Pero esta prosperidad, esta paz era algo aparente, porque en realidad Asiria estaba preparando una invasión. Entonces, eso es lo que dice Isaías. Isaías 10:22 dice: porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará la justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra.
Dice, solo el remanente volverá, solo el remanente será salvo. De todo el pueblo de Israel van a quedar algunos, se van a salvar algunos de la invasión de Asiria. Pero Pablo lleva esto al plano espiritual. Las profecías bíblicas no tienen un solo cumplimiento, siempre tienen un cumplimiento cercano y también un cumplimiento lejano. Eso se cumplió, eso pasó, Asiria invadió Israel. Pero Pablo lo lleva a este plano de espiritual, esta profecía, y muestra que con Israel pasó lo mismo en el plano espiritual. Lo que pasó con la invasión de Asiria pasó también en el plano espiritual. Israel eran muchísimos israelitas, pero solo el remanente será salvo. Y como dijo antes, como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. Bueno, acá está hablando otra profecía de Isaías anterior todavía, de Isaías capítulo 1. Entonces, acá también habla de un remanente. Isaías 1 dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. O sea, el castigo, la ira de Dios hubiera caído sobre todo el pueblo si él no se hubiera reservado un remanente. El remanente, que es el pueblo de Dios. Entonces, Pablo, con esto, confirma lo que habíamos visto en el versículo 6, que no todos los israelitas son israelitas, sino un remanente reservado por gracia. Y termina Pablo diciendo, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Lo que Pablo está haciendo acá, empleando un lenguaje deportivo, como si fuera una carrera. Tenemos a Israel y a los gentiles, ¿no? Compitiendo por el premio que es la justicia. Y bueno, ahí están los dos competidores y todos pensamos que el que va a ganar va a ser Israel porque es el que se esfuerza, el que hace todo lo necesario para alcanzar la justicia, pero sin embargo no es así. El que alcanza la justicia es el otro, los gentiles que no se esforzaron para nada. ¿Por qué? Pregunta en el versículo 32. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron la piedra del tropiezo. Escucha esto. Pablo pregunta ¿por qué? No responde, bueno, porque no fueron escogidos. No responde eso. Pablo dice, porque tenían la responsabilidad, fueron responsables de su caída. Porque iban tras ella no por la fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Dios no los hizo tropezar, tropezaron ellos solos. Porque iban, y después en el capítulo 10 todavía vamos a ahondar en el tema este, iban tras sus propios esfuerzos. Ellos creían que iban a ganar la salvación por medio de sus obras. Como está escrito aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es la roca de tropiezo? Jesucristo. Para nosotros es la piedra fundamental. Pero para los judíos que creían que iban a alcanzar la salvación por las obras, era piedra de tropiezo. Y así dice en 1 Corintios 93, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Pablo deja bien claro, la justicia es solo por medio de la fe. Y Dios, en su soberanía, escoge a algunos para que no se pierdan todos, en definitiva. Entonces, volvemos al tema de siempre. Con algunos Dios aplica justicia y con otros aplica misericordia. Pero ninguno merece la salvación. No hay injusticia para nadie.
¿Amén? Amén. Bueno. Increíble la